Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, sé que eres tú el que ha orquestado todas estas cosas, Señor, y que nos permite estar el día de hoy arrancando esta serie, Señor. Queremos conocerte más, pero, Señor, no solamente conocerte más intelectualmente, Señor. Queremos conocerte más relacionalmente, Señor. Por eso te pedimos que cada enseñanza durante esta semana, Señor, no se centre tanto en el maestro como en el que está escuchando, Señor, en qué podemos aprender, qué más podemos saber, Señor, sino que pueda centrarse, Señor, en tu presencia, en lo que tú quieres hacer entre nosotros, en poder vivir, caminarte, sentirte, respirarte, Señor. Seas tú en nosotros, Señor, y transformes nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este arranque, Señor. Ponemos la enseñanza del día de hoy en tus manos. Guíanos, dirígenos, Señor, te lo pedimos. Creemos que tu palabra, Señor, es verdad, y creemos que tu palabra puede enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Así es que creemos, Señor, eso, Señor. Transfórmanos, háblanos, instrúyenos, atraviesa nuestro corazón, llega hasta lo más profundo, discierne las intenciones y motivos de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar acá. Hechos capítulo 19. Hechos 19. Dice en el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Este momento en Hechos capítulo 19 está bastante lejos de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 es cuando la promesa que Jesús hizo acerca del Espíritu Santo vino a la iglesia. ¿Sabes cuántos años han pasado desde Pentecostés hasta este momento? 20 años. Y no está en Jerusalén, está en una ciudad llamada Éfeso. Pero Pablo llega y encuentra a estos discípulos. Y es interesante porque algunos dicen: discípulos, ¿de quién eran discípulos estos hombres? Pero generalmente en la Biblia, cuando se habla de discípulos y se distingue así nada más como discípulos, está hablando de discípulos de Jesús. Algunos dirían: no, son discípulos de Juan, pero en realidad no es así. Está hablando específicamente de discípulos de Jesús. O sea, escucharon acerca de Juan y del mensaje de Juan de arrepentimiento, pero si lo notas, está diciendo ahí: pero Juan estaba hablando que creyesen en aquel que vendría, y ese es el Cristo. Y por lo tanto estamos viendo a un grupo de personas, no muchos. ¿Cuántos eran? ¿Leíste al final? 12, ¿no? Que eran discípulos de Jesús, pero Pablo de repente se le da por hacer esta pregunta, ¿no? Y sí, nos cuestionamos por qué hizo esta pregunta. O sea, ¿qué vio en ellos que les soltó la pregunta así de repente? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Habrá visto alguna actitud? ¿Habrá visto alguna forma de conducirse? No lo sabemos. En realidad no lo sabemos, pero hace esa pregunta. Y qué increíble que haya hecho esa pregunta, porque esa pregunta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y creo que esta semana nos vamos a centrar mucho en esto, en responder esta pregunta. ¿Está el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas? ¿Está el Espíritu Santo guiando nuestras vidas? ¿Ha transformado nuestras vidas el Espíritu Santo?
Nos ha cambiado de tal manera que la gente puede vernos y decir, esta es otra persona. Mientras estaba estudiando durante esta semana y leyendo libros por aquí y por allá, muchos de los libros que se centran en el tema del Espíritu Santo hacen una cita o ponen una cita de A.W. Tozer, un hombre de los 1800. Y Tozer dice que si el Espíritu Santo se retirara de la iglesia el día de hoy, en 1800, imagínate, se retirara de la iglesia el día de hoy, dice, el 95% de las actividades de la iglesia seguirían funcionando sin ningún problema. Lo que A.W. Tozer estaba implicando es que muchas de las cosas que hacemos, en realidad las hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Y a lo mejor con una buena intención, porque hemos creído en el Señor Jesús y ahora entiendo que tengo que portarme bien. Ahora no debería de estar haciendo lo que ya hacía antes, pero ¿cuántas veces lo intentamos y no lo logramos? Y de repente empezamos a dudar incluso de muchas cosas en nuestra vida. ¿Debería de seguir viniendo a la iglesia? O sea, no cambio, sigo haciendo lo mismo. O sea, debería de cambiar, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar incluso hasta mentiras de Dios, o sea, ¿tú crees que Dios te escucha? Entonces pasamos por todo un proceso de Dios nunca me escucha, no sé qué estoy haciendo acá, ¿debería de seguir viniendo o no? De repente Pablo llega y les hace esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ahora yo sé que de repente ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la gente viene para una cita de consejería, les damos un formulario a llenar que nos ayuda un poco a los consejeros a conocer un poco de lo que está viviendo esa persona. Algunos no escriben nada, otros escriben hasta libros completos. Este es mi problema y pum, 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 y dices, órale, ¿no? Pues, así somos, ¿no? Algunos no queremos hablar, algunos queremos. Pero una de las preguntas que hacemos es, ¿has nacido de nuevo? ¿Y cómo es tu vida ahora que has nacido de nuevo? Me he topado con personas que al leer eso dicen, no sé, pero tienen mucho tiempo viniendo a la iglesia. Y de repente podríamos juzgarlo. Bueno, ¿cómo no van a saber quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo no van a saber acerca del Espíritu Santo? Pero me pregunto cuántos de los que estamos aquí, si nos hicieran esa pregunta, quizás rápidamente contestaríamos. Yo te pediría que esperes y no respondas inmediatamente. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pero no nada más te quedes ahí, sino que muchos de nosotros, bueno, sí he escuchado del Espíritu Santo, pero ¿sabes quién es? ¿Y sabes lo que está haciendo? ¿Y sabes lo que puede hacer en tu vida? Aquí están estos discípulos, estos creyentes, y escuchan esta pregunta. Pablo les responde, les bautiza en el nombre del Señor Jesús. Y en el verso 6 dice, imponiendo manos, Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y 20 años después de lo que sucedido en Hechos capítulo 2 se vuelve a repetir. Y sucede algo que a todos los deja atónitos y sorprendidos. Es la obra del Espíritu Santo. Vayamos hacia atrás, ahora a Hechos capítulo 9. Acompáñame a Hechos capítulo 9. Dices, bueno, estos hombres ya eran creyentes, ya habían escuchado, ya el mensaje de Juan el Bautista había llegado a ellos, pero el mensaje de Juan el Bautista es el mensaje de Cristo, ¿no? Pero acá en Hechos capítulo 9, si conoces este capítulo, narra la historia de un hombre llamado Saulo. Y Saulo abiertamente estaba persiguiendo a los cristianos e incluso tenía cartas para las sinagogas de esta ciudad llamada Damasco para traer presos a Jerusalén a personas que creyeran en el Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 9 se narra su conversión, el momento en el que él va camino a Damasco y sucede algo sorprendente, que algunos dicen, bueno, sucedió algo y no entienden qué está sucediendo, pero para Pablo fue muy claro, para Saulo fue muy claro. Él escuchó la voz de Dios diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él le contesta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice: temblando y temoroso, dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y esto lo conocemos como el momento de la conversión de Saulo. Escuchó la voz de Dios y respondió llamándole Señor, y respondió diciéndole: ¿qué hago? Y esto es lo que sucede en la conversión de una persona. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor y le preguntamos: ahora, ¿qué hago? Pero de repente aparece este versículo, Hechos capítulo 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces por 3 días Saulo estuvo ciego, no podía ver, le tenían que traer todo, débil, estaba débil. Pero entonces llega Ananías y le dice estas palabras, y Saulo es lleno del Espíritu Santo. Ananías viene, pone sus manos sobre él y ha sido enviado para esto, ser lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de otro momento, 3 días después de lo que sucede. Dios se manifestó a él, Dios se reveló a él. Bueno, veamos el intermedio. ¿Qué sucedió durante esos 3 días? Mira lo que dice en el verso 10. Hechos 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión, o sea, Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú, ¿no?, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cuántos de nosotros decimos cosas así, no? No, Señor, pero o sea, hablarle a mi jefe, no, hombre, me va a correr, ¿no? Me va a correr, ¿no? Pero sentías de Dios decirle: hey, háblale. Ese es el momento en que le tienes que hablar. No, me va a correr, ¿cómo crees? Y Ananías tenía temor. Había escuchado tantas cosas acerca de este hombre que, claro, sabía que tenía autoridad. Claro, sabía que podría prenderle y llevarle a la cárcel, y llevarle prisionero y llevarle hasta Jerusalén, ¿no? Pero de repente, por cierto, esta es una visión. Ayer domingo estuvo Ryan Ries y empezó a hablar de visiones, y muchos de nosotros nos quedamos: ¿what? ¿Qué es eso? Y hemos aquí hablando, bueno, what, o sea, ¿qué? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Y de repente estamos aquí y estamos escuchando no solamente que Ananías tuvo una visión, sino Saulo tuvo una visión, ¿no? Eso es interesante, es una obra de Dios, ¿no? Y luego entonces el Señor le dijo: ahora, no es que yo no he tenido visiones, entonces ya no soy cristiano. No, eso no es cierto, no, para nada. Creer en el Señor Jesús, ser salvo, es creer en Jesús, depositar mi fe en Él. El Espíritu Santo viene a habitar en mi vida, soy salvo porque su Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo, no porque tenga visiones soy salvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Era importante aclararlo. Pero qué curioso, aquí hay 2 hombres teniendo una visión. Y en el verso 15 dice: y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque, dice, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y llegamos al versículo que leímos primero, en Hechos 9, ¿no? Y nos damos cuenta que Dios le dice esto: Él es un instrumento para mí y lo voy a usar para llevar mi nombre a los gentiles. Entonces Saulo se convirtió, pero 3 días después
es lleno del Espíritu Santo y ahora es testigo de Jesucristo. Ahora él es un testigo de Jesús y va a ser enviado a hablarle a los gentiles acerca de él. ¿No? Y esto es curioso, porque en Hechos capítulo 1, verso 8, lo vamos a ver a detenimiento el miércoles. En Hechos 1:8 dice Jesús: recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Saulo no es hasta después de que llega ese momento en que él se convierte en un testigo. Yo no lo puedo creer, pero hace ya casi 20 años recibí a Cristo. Parece que fue ayer, ¿no? Pero recibí a Cristo en el 99. Mi esposa, que no era mi esposa en ese momento, me llevó a una iglesia muy atrevida para el momento en el que yo estaba viviendo. Era una estrella del rap en México y era conocido por todos lados, pero ella tenía este deseo de que yo conociera de Cristo y me llevó a una reunión de iglesia. Y no fue hasta la cuarta vez que yo le entregué mi vida a Cristo. Y cuando confesé a mi Señor, creo totalmente que el Espíritu Santo vino y habitó en mí. Pero no entendía muchas cosas y yo seguí fumando y seguí tomando y seguí viviendo la vida como la vivía. Y una noche recuerdo estaba a las 2 de la mañana todo incómodo en el mismo lugar donde siempre había estado y me había sentido muy cómodo. Y bien incómodo regresé al hotel y le hablé a uno de mis amigos en Monterrey y le dije: no sé qué me está pasando. ¿Y qué estaba haciendo? Pues tomando, pero no estoy cómodo, no sé qué me está pasando, algo está mal en mí, ¿no? Y me decía: estás borracho, vete a dormir, Fermín. Le digo: no, ese es el problema, no estoy borracho y no sé qué me está pasando, pero me siento muy incómodo y no sé, veo, o sea, está raro, ¿no? Y me decía mi amigo: o sea, bro, en serio, o sea, tómate otra y vete a dormir, o sea, ya, ¿no? Y de repente me cayó el 20, híjole, recibí a Cristo. Eso es lo que me está pasando, por eso me siento así. Y mi amigo: estás borracho, vete a dormir ya. Pero algo estaba pasando en mí, dentro de mí, que no me hacía sentir cómodo, aun cuando yo seguía haciendo lo que yo estaba haciendo. Pero comencé a reunirme en Monterrey en una iglesia cristiana, en una iglesia que se llama Castillo del Rey, en Brisas. Y comencé a ir a esa iglesia. Yo no conocía ninguna iglesia en Monterrey, pero yo recuerdo haber visto el letrero Castillo del Rey. Dije: pues es una iglesia, pues voy a ir. Y empecé a ir a ese lugar. Y empecé a ir y empecé a escuchar acerca de Jesús. ¿Por qué me interesé en ir a la iglesia? Porque para agosto del 99 yo estaba enganchado en la marihuana, no podía dejarlo aunque quería. Y recuerdo que estando en San José, California, lo recuerdo muy bien, Tere, mi esposa, que todavía no era mi esposa en ese entonces, trabajaba en Telehit y fue a entrevistar a grupos allá y me iba a ver a mí y me vio y me cachó. Me dijo: tú sigues igual. Y yo: sorpresa, ¿no? Sí, sigo igual. Y me dice: pero ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, Jesús está en tu corazón, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Y yo: no sé, no puedo dejarlo. Y recuerdo estar en el camión de la gira, metido en el camarote, en mi cama, ¿no? Y ella afuera y viéndome, y yo diciéndole: no sé, no puedo dejarlo. Lo he intentado, pero no puedo. Y ella me dijo: Jesús te puede ayudar. Y yo: Jesús tiene problemas en el Medio Oriente. O sea, hay guerras allá, hay pobres en África. O sea, ¿crees que me va a ayudar a mí? Y me dijo: déjame orar por ti. Y dije: pues ora si tú quieres, ¿no? Y con eso quiero decir que yo no tenía fe de que Dios pudiera hacer algo, pero ella tenía mucha fe de que Dios podía tocar mi vida y transformarme. Y recuerdo que ella oró, ¿no? Y yo escuché la oración, pero desde ese momento sucedió algo. No sé cómo explicarlo, pero yo ya no tenía necesidad de fumar, ya no tenía necesidad de regresar a eso. Dios me dio algo, cambió dentro de mí algo. Yo ya no tenía que regresar ahí. Aun cuando sabía que mis amigos estaban a un lado fumando, yo ya no tenía esa necesidad. Y entonces ahí yo dije: tengo que ir a la iglesia, tengo que saber quién es este vato. Así le decía en ese momento: pues este cuate me quitó mi adicción, ahora necesito saber qué más puede hacer. Y comencé a ir a esa iglesia en Monterrey.
Y comencé a ir a esa iglesia y empezaba escuchando y escuchando y escuchando. Y una vez dijeron, lunes a viernes vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Y yo, órale, ¿no? Pero en ese momento yo estaba o sea, Dios me había rescatado de esto, quería saber tanto de Él. Yo dije, yo vengo, no tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces yo vengo y empecé a ir lunes, martes, miércoles, jueves. Recuerdo que el jueves dijeron, pasen acá al frente, aquel que quiera recibir el Espíritu Santo. Y yo pasé. Yo no sabía qué estaba pasando, pero algo tocó mi vida. Hablé en lenguas en ese momento, nunca más lo he vuelto a hacer. ¿Por qué? No lo sé. Pero recuerdo que desde ese momento algo sucedió en mí. Y me acuerdo que entonces Dios me dio poder. No poder no, sino capacidad. Y lo que me marcó demasiado fue Dios me dio denuedo. Y en Hechos 4 veo a los discípulos siendo llenos del Espíritu Santo y Dios dándoles denuedo, y me dio denuedo. Y desde ahí comencé a hablarle a todos mis amigos, hey, necesitas de Cristo, ¿no? Y ellos, ¿qué? Tú necesitas de Cristo, necesitas arrepentirte y creer en el Señor Jesús, Él te ama. Y ellos así me volteaban a ver así de, ¿qué? Mi amigo, ¿no? Un amigo mío, Maigas, andaba conmigo todo el tiempo de rol, y él me escuchó varias veces, éramos uña y mugre, ¿no? Él era la mugre, yo era la uña, así. Andaba siempre conmigo, y como me dio Dios de nuevo, empecé a hablarle a todo mundo, Cristo, Cristo, Cristo. Y mi amigo ya volteó a verme y me dijo, ya cállate, ¿no? Entonces estás hable y hable de eso. Yo no sabía por qué estaba hable y hable, pero es porque el Espíritu Santo me dio ese denuedo para hacerlo, ¿no? Mi vida no es la misma desde ese momento. A ver, explícalo. Desde ese momento yo recuerdo que él me dijo, ya cállate, o sea, ya cállate, en serio, o sea, se lo dices a todo mundo. Yo me acuerdo que lo volteé a ver y le dije, nunca me voy a callar de hablar de lo que Jesús hizo en mi vida. Nunca, nadie me va a callar. Mi amigo se quedó, bueno. Él no entendía nada, yo no entendía nada. Pero desde ese momento soy un testigo del Señor Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Has recibido el Espíritu? ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Vayamos un capítulo atrás más. Hechos capítulo 8. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿No? Me va a ver bien evangélico, pero toda la gloria sea para nuestro Dios. Porque no es que yo hubiera hecho algo especial. Yo ni sabía qué estaba pasando. De hecho, el siguiente día fue muy raro y no entendí muchas cosas en esa iglesia ese viernes. Pero ese sábado marcó mi vida para siempre. Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, en el versículo 14, mira lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Samaria era esta región en la que no querían los judíos, los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero en medio de la persecución todos salieron, se esparcieron por todos lados, y llegó un hombre llamado Felipe. Entonces de repente llegó la noticia a Jerusalén de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, verso 15 dice, habiendo venido, oraron por ellos para que, dice, recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Ahí está una evidencia más, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. En el versículo 12 de Hechos 8 me dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y nos habla de un Simón ahí. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero no fue hasta que vinieron Pedro y Juan que oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Algo muy parecido a lo que sucedió en Éfeso, algo muy parecido a lo que sucedió con Pablo, Saulo, y algo muy parecido ahora está sucediendo aquí, ¿no? Pero ¿qué me dices del inicio de todo? Igual.
En Hechos capítulo 1, ahí están los discípulos y Jesús les dice, esperen aquí en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 1 les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús los llevó a esperar esta promesa en Jerusalén. Y pasaron algunos días hasta que llegó el día de Pentecostés y estaban unidos juntos. Y entonces vino el Espíritu Santo a sus vidas y nada fue igual. Y los vemos, hemos hablado de eso. Los discípulos después de Hechos capítulo 2 eran otros. Pedro, ¿no?, negó al Señor, incrédulo. Le dijeron que habían visto a Jesús. Él fue corriendo hasta a la tumba. Le ganó Juan, pero él llegó, ¿no? Y aún así se reunieron y no creían. El mismo Pedro se fue una vez más a pescar en el mar de Galilea. Y no es sino Juan, que es el que reconoce que era Jesús resucitado, y le dice, ahí está el Señor. Pero en el capítulo 2 no es el mismo Pedro. Con denuedo predica a partir de los profetas, el profeta Joel, a partir de David en el libro de los Salmos, y la gente está escuchando y lo escuchas y te das cuenta, Pedro es otro, no es el mismo. Pero también Pedro, mira lo que hace en Hechos capítulo 2, versículo 37. El resultado de su predicación fue este: al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y es que escucharon acerca de quién era Jesús. Jesús es el Cristo, el Señor. En el verso 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están, ¿qué dice? Amén, ¿no es así? Aquí está una promesa para nosotros. No nada más estamos lejos geográficamente, estamos lejos en el tiempo también. Y entonces le dice, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. ¿Te ha llamado Dios? Él tiene una promesa para ti, la promesa del Espíritu Santo. Y esto me resulta interesante. Estamos viendo evidencias de lo que sucedió en Éfeso, en Saulo, en Samaria, en Jerusalén con los discípulos. Pero Jesús todo el tiempo los llevó a esperar en esa promesa. Pedro les invita a esperar en esa promesa. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Es para ustedes, es para sus hijos, es para los que están lejos, es para los que Dios llama, ¿no? Y no nada más Él. El mismo Pablo también en Efesios capítulo 5 verso 18 les dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces no nada más Jesús, Pedro, Pablo llevan hasta ese punto de decirle a la gente, hay una promesa para ti, es el don del Espíritu Santo, necesitas recibir su don, es una promesa para ti. Cuando recibes esa promesa, nada es igual, nada es igual. Pues ahora aquí estamos, 2019, aunque usted no lo crea, reunidos en lunes, 8 de la noche, y muchos de nosotros hemos venido a Semilla por bastante tiempo, ¿no? Algunos acabamos de llegar, tenemos poco tiempo, ¿verdad? O sea, hay gente aquí que ha estado desde hace igual, 15, 16 años. Y hay gente que está aquí que apenas lleva un par de meses, ¿no? Y aquí estamos y tenemos esa misma promesa. Y mi tarea, no nada más mi tarea, sino la tarea del equipo pastoral, es no solamente predicarte a Cristo, sino decirte, hay una promesa para ti, la promesa del Espíritu Santo. ¿Has recibido el Espíritu cuando creísteis? ¿Recibiste el Espíritu cuando creísteis? Uno de estos comentarios dice, no hay verdadera adoración excepto
no hay verdadera adoración excepto que Él more en nosotros y Él esté operando en nuestras vidas. Acompáñame a Juan capítulo 14. Vamos a revisar un par de pasajes más esta noche. Juan capítulo 14, verso 15. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Les acaba de decir que se va a ir, que no lo van a volver a ver. Les dio una promesa del cielo, porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Esa vida es vivirla con Él en la eternidad, ¿no? Y yo no sé tú, pero hace unos momentos te decía, ya pasaron cerca de 20 años que recibí a Cristo. Pero créeme, o sea, desde ese momento en que lo recibí, yo estaba listo para ir para allá. O sea, yo estaba listo, estaba seguro, o sea, tengo un lugar en el cielo, ¿no? Pero aquí ya llevo 20 años, ¿no? ¿Y qué? Y ahí están los discípulos y le está diciendo, me voy a ir, pero voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, tú estés conmigo y estés conmigo para siempre. Pero mientras tanto, Jesús le dice en el verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bellas palabras, increíbles palabras del Señor Jesús, hablándonos acerca del Espíritu de verdad, del otro consolador, de aquel que el mundo no puede recibir, no le conoce, pero nosotros le conocemos. Mora con nosotros y dice, estará en vosotros, le dice a los discípulos. Ahora ya vimos, adelantándonos en el libro de los Hechos, que ahí estaba, en ellos. Recibiréis poder cuando esté sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me encanta porque le dicen, no os dejaré huérfanos. Checa esto, vendré a vosotros. Y dicen, pues no, que te vas. ¿Cómo que no nos vas a...? Y luego el resto es como muy loco. Porque dice, bueno, ustedes no me verán más, ¿no? Dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me verán. Dice, pues no que te vas a ir. Y dice, pero porque yo vivo, ustedes vivirán. Y luego dice algo muy interesante, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros, todos juntos. Hay una relación, hay una intimidad, Él en mí, yo en Él. Dice, el que me ama, dice, será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿De qué está hablando? De todo lo que leímos en el libro de los Hechos, de todo lo que está sucediendo con todos estos hombres y todo lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida, porque la promesa también es para nosotros. Mira lo que dice en Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo no sé qué estaban haciendo los discípulos mientras estaban escuchando todas estas palabras de Jesús, porque los discípulos son bien raros, ¿verdad? Hay momentos muy impresionantes en la vida de Jesús y unos están dormidos. Sí, no te dije, no te hablé a ti que estás dormido, no es cierto. Pero ¿para qué les echamos la culpa o qué les decimos? Igual nos pasa a nosotros. Es más, es probable que todo lo que estás escuchando ya lo has escuchado antes, ¿o no? Y aquí están los discípulos escuchando y me pregunto, ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán algunos llorando? Entonces es Jesús diciéndoles, ya me voy y no me vas a ver más. ¿Estarán algunos distraídos? ¿Qué estarán haciendo? ¿No? Pero ahí está Jesús. Pero me pregunto más, ¿qué están pensando cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya? Algunos pensando, ¿nos conviene que te vayas? ¿Cómo crees? Eres lo más grandioso que he visto en este mundo.
No hay maestro como tú y nadie hace cosas como tú las haces. Has traído sanidad a tanta gente, has librado de demonios a personas, has traído de la muerte a Lázaro, lo acabas de hacer hace unos días. Es como que me conviene que me vayas. Y pareciera que Jesús está diciendo, lo que viene es mejor. Por eso te conviene que me vaya, porque lo que viene es mejor. Y entonces nos empieza a hacer sentido todo lo que leímos en el capítulo 14. Qué mejor que Él esté en mí y yo en Él, y que haya esta relación entre nosotros, ¿no? Y no solo eso, sino que me dice, vendré otra vez. Entonces lo que viene es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. ¿Y quién es Dios? Es Jesús. Entonces, ¿se fue o no se fue? Pues sí se fue, pero no se fue. Y lo que vino es mejor. Hechos capítulo 1, verso 4 y 5, Jesús les vuelve a decir a los discípulos, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen la promesa, y esa promesa es el Espíritu Santo. Y lo que sí es que tú y yo ya leímos lo que sucedió en el libro de los Hechos. ¿Estás de acuerdo? Ya leímos lo que sucedió. Ya vimos cómo vino el Espíritu Santo, qué es lo que hizo en las personas, en qué los convirtió. Y no está nada mal. ¿Estás de acuerdo? No está nada mal que tengan libertad y sean testigos del Señor y vayan y prediquen la palabra. O sea, no está nada mal lo que está sucediendo en el libro de los Hechos. Al contrario, es lo más increíble. Pero nosotros ya lo leímos. Los discípulos no sabían qué iba a pasar. Absolutamente nada. Todas las palabras que Jesús les está diciendo son muy misteriosas. Todo es un misterio para los discípulos. ¿Quién es este que me estás diciendo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sabré quién es? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque ellos no tienen ninguna referencia. En Hechos 2 sucede. Dice que estaban reunidos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque sucedió algo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice ahí, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué decían en diferentes lenguas? Las maravillas de Dios. Todos escuchaban las maravillas de Dios. Y me pregunto si ellos estaban ahí y diciendo, ¿qué es ese? ¿Alguien dejó la ventana abierta? ¿No? Uy, se viene una tormenta. Va a llover seguramente. Pero no era ni lluvia, no era una tormenta, no era que alguien haya dejado la ventana abierta. Era Dios manifestándose entre ellos. Todo esto siendo un misterio para ellos. Pero lo que sucedió es lo que Jesús dijo. Dios les iba a dar capacidad de ser testigos de Él ahí en Jerusalén. Y todo comenzó en ese momento. Ahora eran testigos y todos escuchaban. Y no había nadie que se podía quedar sin escuchar las maravillas de Dios, porque pues yo no tengo ni idea de todas estos países, estas ciudades, ni de qué idioma hablaban. ¿Estás de acuerdo? No creo que ninguno, bueno, a lo mejor algunos sí ya estudió mucho y sabe que hablaban en Capadocia, en Ponto, en Asia, en todos estos lugares. Pero todos escuchaban cómo ellos estaban siendo testigos. Y ahora estamos acá nosotros.
Y Pedro le dijo a ellos, pero nos está diciendo a nosotros, para ustedes, para sus hijos, los que están lejos y para cuanto Dios llamare. ¿Te ha llamado Dios? Estoy haciendo una pregunta. ¿Te ha llamado Dios? ¿Eres salvo? Escúchame bien. ¿Estás seguro de que si mueres el día de hoy vas a ir al cielo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En otras versiones esa misma frase dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y es muy loco porque pues, empiezas a revisar otras versiones y dices, bueno, voy a leer una versión más actual y más sencilla. ¿Qué dice? Y dice así, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Dónde está el misterio, Señor? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Y no hay nada más que ese lenguaje sencillo. Se supone que es más entendible estas versiones nuevas y dices, no entiendo. ¿Recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ahí están todos ellos y vinieron y oraron por ellos y lo recibieron. Francis Chan tiene un libro muy interesante que se llama El Dios Olvidado y es un libro acerca del Espíritu Santo. Él dice, si leemos y creemos lo que está escrito, si leemos y creemos lo que está escrito, esperaríamos cosas grandes del Espíritu Santo. Esperaríamos que nuestra vida en el Espíritu Santo se vea radicalmente diferente a nuestra vieja vida sin Él. Si leemos y creemos lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que el Espíritu Santo es otro consolador. La palabra es consejero, abogado, alentador, defensor. Paracleto es la palabra. Y otro está hablando de uno diferente, pero de la misma naturaleza. Uno como Jesús, igual que Jesús. Entonces ahora imagínate que Jesús está a tu lado. Ese Jesús que dijo, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la puerta. Y está a tu lado para hablarte, aconsejarte, guiarte, llevarte por el camino que debes de andar. Jesús es conocido como el admirable consejero. El Espíritu Santo es conocido como el consejero. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces esto es mejor para ustedes. Entonces Dios tiene algo mejor para mí. Pues claro, tal como Jesús, el Espíritu de verdad. El mundo no lo ve porque no le conoce y no puede recibirlo. No se puede relacionar con Él, pero tú y yo, sí. Porque mora con nosotros y estará en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 6:19 que somos el templo del Espíritu Santo, que Él está en nosotros, que Él nos compró nuestro cuerpo y nuestro espíritu, son de Él. El Espíritu Santo ora e intercede por nosotros según Romanos 8:26. El Espíritu Santo tiene emociones, por eso en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Esto quiere decir, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, verso 11 dice que el Espíritu hace lo que Él quiere. Y ahí estamos, nos encontramos ahí con Jesús diciendo, yo en ustedes, ustedes en mí. Si me amas, mi Padre les amará, se manifestará en ustedes. Y ese Espíritu Santo es Dios, porque lo vemos en Génesis 1:2, ¿no? Sobrevolando las aguas en un mundo caótico. Por lo tanto, es el Espíritu Santo eterno. El mismo Jesús les dijo, estará con ustedes para siempre. Así es que es eterno. Aquí estamos después de siglos y el Espíritu Santo sigue actuando en nuestras vidas como lo hizo en ese momento. O quiere actuar como lo hizo en esos momentos en mi vida, en tu vida. Él es eterno. Él es el Espíritu Santo. Y si nos olvida que Santo es único, no hay otro como Él. La verdad es que con estas características el Espíritu Santo es incomprensible, incomparable y es como nadie.
como nadie. ¿Recibiste el Espíritu cuando creísteis? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás y te haces esa pregunta tú mismo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibí el Espíritu Santo cuando creí, Señor Jesús? Si veo mi vida hacia atrás, sigue siendo lo mismo, un poquito santificada de alguna manera, ya me porto un poquito mejor, pero la verdad es que no hay mucha diferencia. Pregúntate eso tú mismo, ahí en tu corazón. Porque no solamente está escrito aquí y vemos su obra en el libro de los Hechos, sino que Él está aquí. Y siendo incomprensible e incomparable y único, quiere venir y estar en ti y transformar tu vida de tal manera que no sea igual, como lo hizo con esos hombres en Éfeso, como lo hizo con esos hombres en Samaria. Si tienes tus ojos cerrados y de repente estás haciendo esta pregunta y estás diciendo, ese soy yo. No ha cambiado mucho mi vida, sigo siendo muy parecido a lo que era. Así, Andrew Murray dice, no tengas miedo, mi hermano, de confesar delante de Dios lo que te falta todavía en ti. Él lo escribió hace muchos años. Él dice, no te contengas, aun cuando no entiendas completamente qué es esta bendición o cómo llega. Los primeros discípulos no lo sabían y aún así clamaron a su Señor, esperaron la promesa con oración y súplica. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Una profunda convicción de lo que te hace falta. Y si te hace falta el Espíritu Santo, confiésalo. No tengas miedo. ¿Qué necesito? Un deseo por lo que Dios ofrece. Porque ahí está la promesa. Y es para ti, y es para mí. ¿Qué necesito hacer? Necesito una disposición para sacrificarlo todo por tenerlo. Señor, no me importa. Quiero tener tu Espíritu en mí. ¿Qué necesitas? Una esperanza de que se repita lo que sucedió en Jerusalén. Una esperanza de que se repita lo que sucedió en Samaria, en Damasco, en Éfeso, en Cesarea, en todos estos lugares donde discípulos como tú y como yo oraban y suplicaban. Espíritu Santo, ven a mi vida. Jesús salió del agua y el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Que el Espíritu Santo venga a tu vida y permanezca en ti. Yo en ti, tú en mí, me manifestaré a Él. ¿Me amas? Entonces ahí donde tú estás, comienza a orar. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, transfórmame. Quiero ser un testigo tuyo. Quiero ser tuyo.
Y no te dé pena, no te dé pena. Díselo, Señor, creo que me falta lo que tú has prometido. Y lo único que quiero es hacer válida tu promesa. Tú lo prometiste. Podrías traer tu promesa a mi vida. Y a lo mejor dentro de ti estás pensando, pero ¿qué podría pasar? Los discípulos no sabían qué podía pasar. Tú y yo sabemos. Y pasan cosas extraordinarias y geniales. Entonces dice el Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, permanece en mí. Hice la pregunta y muchos de ustedes dijeron, sí, sí lo recibí. Pero sé que muchos también se quedaron callados. Y algunos quizás la respuesta es, no lo sé. O algunos otros dicen, sí lo sé, no lo he recibido. Porque sigo igual y sigo batallando con lo mismo. Y si ese es tu caso, no estoy hablando a los que dijeron, sí, ya lo recibí. Sino si tú no lo has recibido, ponte de pie ahí donde tú estás. Se lee bien sencillo. Se lee muy sencillo y así es de sencillo. ¿Te acuerdas aquella vez que dijiste, creo en ti, Jesús, y te entrego mi vida? Creo que tú eres el Señor y creo que tú eres el Salvador. Es exactamente igual. Es por fe. Ahí están todos ellos sentados, unánimes. Pero sucedió lo que tenía que suceder. Recibieron la promesa que Dios les había dado. Así que ahí donde tú estás de pie, comienza a orar. Señor, lléname de tu presencia. Tú has prometido, has hecho esta promesa. Yo quiero recibir esa promesa. No quiero ser igual. Quiero que tú me santifiques por medio de tu Espíritu, me apartes para ti. Ser tuyo. Señor, gracias porque podemos venir y ser honestos delante de ti, Señor. Reconocemos que nos falta, Señor, y gracias porque tu promesa se mantiene hasta este día, Señor. Tu deseo es gobernar nuestras vidas. Y Señor, aún nos falta mucho por estudiar, Señor, acerca de lo que tú haces y cómo lo haces y la capacidad que das. Pero Señor, no necesitamos un estudio más, necesitamos que tú toques nuestra vida, Señor. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar, Señor. Y aquí tenemos tu palabra, Señor. Y queremos lo que tú hiciste en esos hombres, Señor. Queremos hablar las maravillas, tus maravillas, Señor. Queremos ser testigos tuyos, Señor. Queremos ser transformados de tal manera, Señor, que nos vean y vean otra cosa. Nos vean distintos, nos vean vivos, nos vean en paz. Señor, reconocemos que nos falta aquello que tú quieres ofrecernos por medio de tu Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Trae el fruto de tu Espíritu a nuestras vidas, Señor. Queremos ser distintos, queremos ser otros.
Queremos ser tuyos, Señor. Señor, te pido por cada uno de estos hombres y mujeres, Señor. Llénales de tu espíritu, Señor. Llénales de tu espíritu, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor. Trae libertad, Señor. Trae libertad de aquello que están luchando, con lo que están luchando, Señor. Trae esa libertad, Señor, que tú prometes, Señor. Hazles libres, Señor. Si el Hijo del Hombre les libertare, serán verdaderamente libres, Señor. Que puedan ser verdaderamente libres en tu nombre, Señor Jesús. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor.